Eh, y adolescente me gustó mucho las películas griegas, bueno, con el tema de los griegos o tema de los romanos. Siempre me gustó mucho ir a ver las películas ahí en el cine de Salamanca, en esa pantalla de 70 milímetros que abarcaba casi toda la pared frontal del cine. Muy, muy, muy bonita pantalla y he platicado con la IA acerca de esa pantalla de 70 milímetros. No, dice que era algo muy especial esa pantalla de 70 milímetros. O sea, de proyección de las películas. Bueno, esa es una parte de por qué me gustan mucho las cuestiones de Grecia y de Roma. Vi muchas películas de Roma, La caída de Roma, Ben-Hur, los 300, así, muchas películas, los viajes de Odiseo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué la decadencia de Grecia? La decadencia de la antigua Grecia es uno de los procesos más fascinantes de la historia, porque a diferencia de Roma, que cayó ante invasiones extranjeras, Grecia se destruyó principalmente desde adentro. Como bien analizamos con el sistema esclavista, un modelo económico requiere estabilidad y expansión. Grecia, fragmentada en sus famosas polis, ciudades-estado, colapsó debido a una combinación de autodestrucción militar, desgaste económico y rigidez social. Aquí están las razones fundamentales de su caída. La autodestrucción. Las guerras del Peloponeso, 431 a.C., menos 404 a.C. Esto fue el principio del fin. Tras derrotar juntos a los persas, ahora que se llaman Irán, las dos potencias griegas, Atenas, democrática y marítima, y Esparta, oligárquica y militar, se enfrentaron en una guerra civil fratricida que duró casi 30 años. Impacto. No hubo un verdadero ganador. Esparta venció, pero quedó económicamente exhausta y demográficamente diezmada. Atenas fue destruida y despojada de su imperio. Consecuencia, toda Grecia quedó vulnerable con los campos quemados, las rutas comerciales destruidas y las fincas agrícolas sostenidas por el trabajo esclavo en la ruina. La crisis de la mano de obra y el modelo económico. El sistema económico de la ciudad-estado griega era muy rígido. Durante las guerras constantes, miles de esclavos aprovecharon el caos para escapar. Por ejemplo, durante la ocupación espartana de Celia, más de 20,000 esclavos atenienses huyeron de las minas y campos. La pérdida de mano de obra esclava paralizó la producción de la riqueza. Los ciudadanos libres empobrecidos por la guerra no querían hacer trabajo manual porque bajo su mentalidad eso era cosa de esclavos. Esto generó un estancamiento económico absoluto. La falta de unidad política, el particularismo. Los griegos nunca se vieron a sí mismos como un solo país o un imperio unificado. Se veían como atenienses, espartanos, tebanos o corintios. Su patriotismo era local. Cuando una ciudad lograba el poder, primero Atenas, luego Esparta, después Tebas, las demás se
aliaban para derribarla. Esta incapacidad para unirse bajo una estructura política federal o imperial los dejó completamente a merced de potencias extranjeras emergentes que sí sabían centralizar el poder. 4. La conquista macedonia, el fin de la independencia. Aprovechando que las ciudades griegas se habían desangrado entre sí, un reino del norte que los griegos consideraban semibárbaro, Macedonia. Tomó el control. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, los derrotó en la batalla de Queronea, 338 a.C., y unificó a Grecia a la fuerza. Con Alejandro Magno, el eje del mundo helenístico se desplazó hacia Asia y Egipto, Alejandría. Las viejas ciudades como Atenas o Esparta pasaron a ser actrices secundarias, perdiendo su brillo comercial y político. El pacto final, la absorción romana, 146 años antes de Cristo. Para el siglo II antes de Cristo, Grecia era una sombra de lo que fue, dividida en ligas menores que seguían peleando entre sí. Fue entonces cuando apareció la maquinaria que mencionamos antes, Roma. En la batalla de Corinto, 146 años antes de Cristo, los romanos destruyeron por completo la ciudad, masacraron a los hombres y vendieron a toda la población sobreviviente como esclavos. Grecia se convirtió oficialmente en una provincia romana, Acaya. La paradoja cultural. Aunque Roma conquistó a Grecia militar y económicamente, los griegos conquistaron culturalmente a Roma. Los romanos adoptaron su filosofía, su arte, sus dioses, cambiándoles el nombre, y como vimos, convirtieron a los intelectuales griegos en los esclavos de élite, pedagogos, médicos y secretarios de los patricios romanos. ¿Qué opinas de esta diferencia? Mientras Roma cayó buscando formas de sustituir al esclavo por el colono, Grecia cayó porque sus ciudades prefirieron exterminarse entre sí antes que unirse. El sistema de modelos económicos, sobre todo las economías, tanto la de Grecia como la romana, se basaban en esclavitud. Bueno, o sea, pues sí, la explotación de los hombres en base a ser esclavos. ¿Pero por qué caen? Simplemente porque la evolución de la economía no soporta ese tipo de encierro. La economía también es una cuestión de evolucionar, de cambiar, y estos viejos sistemas de producción no autorizaban a la gente a acumular mayor riqueza, o sea, se estaban estancando y empiezan a surgir otro tipo de sociedad más evolucionada que empieza a cambiar estas reglas del esclavismo. Aquí podemos ver cómo, a pesar de que Grecia era esclavista, pero llegó otro imperio romano también esclavista, pero con mejoras para los esclavos. Vamos a ver la segunda parte, cómo era Roma y cómo trataban a sus esclavos, y además su forma de producción esclavista cambió a mejores condiciones para una mejor producción de estos esclavos, o sea, mejoras
unas reformas más consecuentes para los esclavos, para que estos pudieran producir más, pero con el tiempo, pues, hay un límite para todo, ¿no? Una de las cosas que me interesó al estar observando aquí en la decadencia de Grecia, porque casi no vemos caballería con los griegos. Si piensas en las guerras médicas contra los persas o en la guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta, la caballería griega era muy reducida o casi inexistente. Esto se debió a tres razones principales. La geografía de Grecia. El terreno griego es increíblemente montañoso, rocoso y quebrado. Mantener, entrenar y maniobrar grandes contingentes de caballos en ese suelo es dificilísimo. Los caballos necesitan llanuras abiertas para ser efectivos. Falta de tecnología clave. En esa época no existían los estribos, se inventaron siglos después. Montar a pelo o sobre una simple manta significaba que el jinete tenía muy poco agarre. Si lanzaba con fuerza o te chocaban contra un muro de escudos, te caías del caballo de inmediato. El costo económico, tener un caballo de guerra, era un lujo absoluto, reservado solo para los ciudadanos más ricos, o sea, la clase aristocrática. Por el contrario, el equipo de un hóplita, el soldado de infantería con escudo y lanza, se lo podía costear la clase media, lo que permitía reclutar ejércitos a pie mucho más grandes. La infantería era el orgullo para los griegos de las ciudades-estado. La guerra era un asunto de ciudadanos defendiendo su tierra hombro con hombro. La formación de la falange, el muro de escudos, requería disciplina a pie y la caballería se veía a menudo como algo secundario, usando solo para explorar, proteger la retirada o perseguir al enemigo en desbandada. Para eso se usaba la caballería en los griegos. El giro de tuerca. Alejandro Magno, la cosa cambió radicalmente en el norte de Grecia, en Macedonia. A diferencia del sur, Macedonia sí tenía grandes llanuras aptas para la cría de caballos. Fue el rey Filipo II y sobre todo su hijo Alejandro Magno quienes revolucionaron la táctica militar combinando la falange con una caballería pesada demoledora, los llamados compañeros o etairos. Alejandro usaba su infantería como un yunque para frenar al enemigo y al mismo tiempo lideraba la caballería como un martillo, o sea que para golpear con velocidad los flancos vulnerables. Así que, aunque en la Grecia clásica tradicional no brillaron, o sea, no había una excelente caballería, pero con el tiempo con Carlomagno y Filipo II terminaron siendo los que mejor la aprovecharon para conquistar el mundo conocido.